Bien, la clase de hoy, la idea es hacer tres problemas y terminar de ver parte de la materia de las leyes de Newton. Entonces, hay bastante que hacer, ¿verdad? Los problemas que vamos a ver son, en cierta forma, introductorios, en el sentido de que no son muy largos, eh, no son muy largos a nivel de tiempo que se tarda en hacerlos, pero sí ejemplifican eh, procedimientos muy importantes o procedimientos eh, básicos, digamos, a la hora de resolver problemas de este tipo. De todas formas, también en YouTube hay, bueno, hay 20 problemas de Newton, desde problemas muy introductorios, como los hace el profesor José Picado, y hay otros problemas que los hice yo, de 10, otros 10 problemas. Eso sí, hay problemas, hay varios problemas que son complejos, son difíciles de hacer, entonces, para que los vayan revisando también. Bien, este es un problema que es, lo escribí tal cual está en el libro, no hice ninguna interpretación mía, es un problema del Burbano, y lo escribí así como para que vean las dificultades que tienen, ¿verdad? A la hora de leer libros de gente internacional, ¿verdad? Ya sea que sean gringos o ingleses y que se traducen, y por lo general lo traducen mexicanos, entonces utilizan palabras extrañas, o en este caso que es de un español y que igualmente usa palabras un poco raras. El asunto es que uno tiene que interpretar qué es lo que dice aquí para poder hacer el dibujo. Entonces, tiene su grado de complicación. Dice, en el extremo superior de un plano inclinado de 30 grados. Entonces, lo primero que hacemos es un plano inclinado de 30 grados. Un plano de esta manera. Estoy exagerando el ángulo tal vez un poco. Esto es de 30 grados. Nos dicen que en la parte superior del plano hay una polea que suponemos de masa y rozamientos especiales. Entonces, aquí tenemos una polea. Eh, y por cuya garganta pasa un cordón. Eso de garganta a mí me sonó súper raro, pero bueno, debe ser una cuestión de cómo lo hacen o como lo dicen los españoles. Garganta yo me imagino que se refiere a la pancita esta que se hace en el cilindro que es la polea, hay como un huequito, entonces esa debe ser la garganta. Y por aquí pasa un cordón, este cordón va en este sentido y baja en este sentido. Entonces, uno de los ramales, o sea, uno de los lados, sostiene un peso de 10 kilogramos. Y a mí me hizo gracia mucho que digan peso de 10 kilogramos. Recuerden que las unidades kilogramos se refieren a masa. Antiguamente, se utilizaba indiferentemente, creo que todavía se hace, es común utilizar las unidades de masa o las unidades sí, las unidades de masa como un peso, como una fuerza. En muchos libros gringos lo van a ver, que hablan de libras como si fuera una fuerza. Entonces hacen referencia a las libras como una fuerza. Igual aquí este libro, por lo menos el señor este Urbano es bastante viejo, ya es un libro viejo y puede ser que haga lo mismo, ¿verdad? Utiliza unidades de masa indiferentemente como si fuera un peso. Entonces nos dicen que aquí hay 10 kilogramos, a esta le voy a llamar masa 1. Yo sé que es esta porque en el otro dice que se mantiene paralelo al plano inclinado. Entonces, la primera se refería a la que está guindando del lado derecho y aquí tenemos el cordón o el ramal este que se mantiene paralelo al plano inclinado y sostiene otra masa, M2, también de 10 kilogramos. Y me dicen que el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y la superficie, mu, aquí esto va a tener rozamiento, y tiene un mu de 0,5. Vean que
no hacen referencia de si es un coeficiente de rozamiento estático o dinámico, pero en la primera pregunta que nos piden aceleración del sistema, entonces al pedir aceleración, se asume que hay un movimiento ya presente. Por lo tanto, el coeficiente de rozamiento tiene que ser cinético, o sea, está en movimiento. Entonces nos piden aceleración del sistema y la tensión en la cuerda. Bien, entonces hecho esto, ya podemos empezar a trabajar el problema. Esta parte de solución de estos tipos de problemas de Newton son muy repetitivos, o iba a usar la palabra mecánicos, en el sentido de que siempre se tienen que hacer casi que los mismos pasos. El peligro está en el planteamiento, en donde uno se puede equivocar principalmente. Ya después la parte de álgebra, pues también uno se puede equivocar, pero no tiene tanto peso como la parte del planteamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero hacemos los diagramas de cuerpo libre, eso es lo principal. Estamos estudiando dos cuerpos, asumimos que el plano inclinado no se va a mover, está estático, y lo único que se mueven son el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Entonces, empezamos para M1. Diagrama de cuerpo libre, dibujamos el cuerpo y hacemos los dos ejes. Entonces tenemos, esto es el eje X, esto es el eje Y. Esto es importante marcarlo para indicar hacia dónde están los valores positivos. Muy bien, entonces sobre M1, ¿qué fuerzas hay presentes? Vean que M1 no está tocando acá, esta parte del plano, o la cuña, digámoslo así. Podría ser, y he visto problemas en los cuales M1 toca acá, entonces existe un rozamiento extra que habría que determinarlo con la normal. Es posible. O por ejemplo, cuando uno tiene no un triangulito de esta manera, sino un triángulo de esta forma. Entonces este es otro problema que también es clásico, de hecho está resuelto entre los videos, y le ponen aquí alfa y aquí le ponen beta. Son dos ángulos distintos y bueno, uno tiene una situación similar, pero se resuelve levemente distinta porque aquí habrían un poco más de fuerzas presentes, o sea, rozamiento. Entonces, sobre M1 tenemos el peso, que es igual a M1 por G, sería negativo. Y aquí tenemos la tensión, T. Entonces, esas son las dos fuerzas presentes. De aquí, entonces, yo puedo desarrollarlo y puedo decir, bueno, en X no está ocurriendo absolutamente nada, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, no pasa nada. En Y, sumatoria de fuerzas en Y, vamos a tener el peso, que es negativo, menos M1G, más la tensión, que es positiva. Y aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta y tomar una decisión. En el problema no nos dicen hacia dónde hacia dónde se está moviendo el sistema, ¿verdad? Nada más dicen obtenga la aceleración del sistema. Aquí nosotros tenemos que seleccionar o asumir una dirección de movimiento. Uno la asume tal cual a uno le parezca y a partir del resultado final entonces uno toma decisiones. Vamos a verlo. En este caso voy a asumir que M1 es, aunque ambos son de 10 kilogramos, tengo la sospecha de que la fuerza que ejerce M1 va a ser mayor que la fuerza que ejerce M2 en esta dirección. Y por tanto todo el sistema se va a mover así. Lo decidí así, es más, no tengo que ni siquiera hacer ese análisis. Yo simplemente puedo decir, voy a asumir que se mueve en esta dirección y punto. Al final, cuando uno hace todos los cálculos, puede ser que se confirme lo que uno pensó o puede ser que le salga un menos. Ese menos lo que dice es, se equivocó, en realidad se movía para el otro lado. Entonces voy a asumir que se mueve en este sentido, por lo tanto voy a poner que por segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas es igual a M1 por la aceleración 1. Y la dirección la estoy poniendo como, la tengo que poner como negativa. Menos
porque estoy asumiendo que M1 se va a mover hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, pongo este menos acá porque digo que A1 va a ir hacia abajo. Vean que estos valores ya, aunque aquí lo puse todo vectorial, la magnitud se refiere a esta parte de acá y la dirección son los signos. ¿De acuerdo? Porque en Y solo va a ser positivo para arriba, negativo para abajo. Entonces, las direcciones están dadas por los signos y todo debería ser en el eje Y. Entonces, asumamos, para no tener que estar poniendo aquí J en J y aquí en J, uno simplemente asume o lo da como obvio ya que todas son en Y. Entonces, por eso es que uno no pone este vectorcito unitario aquí. Formalmente, tal vez sí se debería de poner, pero para velocidad y rapidez del problema se hace de esta manera. Ok, entonces tengo aquí esta ecuación. Vean que tengo dos incógnitas. Yo no conozco la tensión ni tampoco conozco la aceleración 1. Ahora vamos con la masa 2. A partir de la masa 2 me tiene que salir la otra ecuación que necesito para resolver el sistema. M2. Y aquí vamos a tener X, Y, perdón. Vean que el sistema está aquí en un plano inclinado. Entonces hay varias opciones para resolver este problema. Yo puedo hacer lo siguiente. Voy a poner el M2 tal cual viene en el dibujito, inclinado. Ahora bien, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo agarrar y decir que mi eje es de esta forma. X, Y. Si lo hacemos de esta manera hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tendríamos una fuerza de tensión que va aquí a 30 grados. Esto sería T. A 30 grados. Vamos a tener un peso que va acá. M2G. Y la aceleración va a ir tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, cuando yo hago sumatoria de fuerzas para masa 2, yo voy a tener que hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y esta va a ser igual a la masa 2 por la aceleración en X, y esta va a ser igual a la masa 2 por la aceleración en Y. Se puede hacer de esta manera, no hay nada incorrecto en lo que acabo de decir, pero es más complicado. Es mucho más complicado porque tengo que trabajar con dos ecuaciones en vez de con una. Yo puedo simplificar este sistema simplemente haciendo una rotación en los ejes. Recuerden que la física no cambia con las traslaciones ni las rotaciones. Yo puedo acomodar mis ejes como a mí me dé la gana. Entonces voy a hacer eso. Voy a acomodar mi eje como a mí me da la gana. Voy a decir que mi eje va a ir en la dirección del plano. Y esto es un método bastante común. Uno dice el eje X va a ir en esta dirección y el eje Y lo voy a poner. Eso sí, esto siempre se tiene que hacer, ¿verdad? Se tienen que mantener los ejes perpendiculares, ¿verdad? Y el eje Y va a ir, perdón, en esta dirección. Entonces uno hace una rotación de ejes, la tensión va en la misma dirección de X, eso sí. Ahora, el peso no va a ir sobre el eje Y. Vean que el peso va a tener una componente que habría que determinar cuánto es el ángulo. Recordemos que el plano inclinado es de 30 grados. Si aquí tenemos 30 grados, vean que con el vector del peso aquí se forma un triángulo rectángulo. Este valor de acá va a ser el complementario de 30 y entre esta línea de acá y esta de acá tenemos 90 grados. Entonces aquí vamos a tener de nuevo 30 grados. Entonces los 30 que teníamos acá se pasan directamente entre el eje Y negativo y el peso. Entonces ahora sí, ya podemos hacer sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X, ¿qué tenemos? Tengo la tensión positiva y
vean que el peso va a tener una componente en X positiva. Esto va a ser peso en X y este de aquí va a ser el peso en Y. Por lo tanto, Profe, si hay... disculpe, Sí, ¿podría repetir otra vez lo que pasó en el ángulo donde está M2G? este ángulo de 30 grados. Ajá, Vean que el problema nos dice que los 30 grados son como el plano inclinado. O sea, el plano inclinado es el eje X, ¿verdad? Porque acomodé mi eje X paralelo al plano inclinado. Entonces, yo me lo acomodé de esa forma, por lo tanto, el eje X tiene 30 grados con una horizontal imaginaria que está acá. Ahora sí, el peso va a ir directamente hacia abajo, eso no cambia, porque va siempre hacia el centro de la Tierra, entonces en este caso, hacia abajo. Ahora sí, entre el vector del peso, que es este de aquí, y la horizontal y el eje X, vea que se forma este triángulo que está acá. Aquí hay un triángulo rectángulo. Si aquí hay 30 grados, en esta parte de acá hay 30 grados, no se ve bien, aquí hay 30 grados, este ángulo que va a haber aquí arriba, entre el eje X negativo y el peso, es el complementario, o sea, 60 grados. Yo podría aquí poner 60 grados perfectamente y trabajarlo con 60 grados. O puedo poner este otro vector, vean que entre el eje X y el eje Y negativo hay 90 grados, porque esos siempre son perpendiculares entre ellos dos. Entonces, si aquí hay 60, este ángulo de acá tiene que ser otra vez 30. Entonces, usted puede trabajar si quiere con 60 grados y dice el eje X, entonces va a ser, vean que en el eje X yo voy a tener que la componente X va a ser el peso M2G por el coseno de 60, o lo puedo trabajar como M2G por el seno de 60, porque sería lo opuesto. Perdón, el seno de 30, perdón, lo dije mal. Seno de 30. Entonces, si trabajan con 30 grados, Px va a ser el peso por el seno de 30. Si lo trabajan con 60, va a ser igual a M2G, el peso, por el coseno de 60. Entonces, vamos de nuevo. Si estoy haciendo sumatoria de fuerzas en X, o sea, las componentes X, yo voy a tener la tensión que va completamente en X, menos, este menos es porque vean que el eje X es positivo para allá y el peso está del lado izquierdo, digámoslo así. Por lo tanto, esta componente Px es negativa y entonces yo pongo aquí M2G, que sería P. O si quieren lo voy a hacer todavía un poco más paso a paso. Px, y esto va a ser igual a M2 por la aceleración 2. En este caso es positiva. Recuerden Profe, que, sí, creo que falta la fuerza de fricción. O sí, es cierto, que ayer. Ujú. tiene razón. No he puesto la fuerza de fricción. Gracias. Me hace falta la fuerza de fricción, como dice el compañero. ¿Qué es el rojo? Dice que es el U. El mu. Mu. Se pronuncia Mu, perdón. así. Mu. Mu, Como thank you. miau, pero. Ok. Sí, me hace falta el coeficiente de fricción. Mu que va en este sentido. Perdón, mu no. Fuerza de rozamiento, FR. Todavía no hemos. Tenemos que descifrar qué es esto, ¿verdad? Entonces me queda menos PX y menos FR. Y esto tiene que ser igual a M2 por A2. Ok. Entonces, paso a paso. Tensión va en X completamente positiva. Peso en X negativo hacia la izquierda. Lo puedo trabajar dependiendo. Yo puedo decir que PX va a ser igual a M2G, que es la hipotenusa,
este valor de acá, por el seno de 30 grados, o también puedo decir que es igual a M2G por el coseno de 60. Cualquiera de las dos opciones es válida. Además, vean que, y esto no lo dije, en el momento en el que yo pongo la fricción en este sentido, estoy asumiendo que el cuerpo se está moviendo hacia el eje X positivo. Y eso es correcto, ¿verdad? Recordemos que en la figura yo había dicho y asumí que el sistema se iba a mover en este sentido, ¿verdad? En este sentido. Entonces, si M1 está bajando, M2 se mueve hacia la derecha. Por lo tanto, la fricción tiene que ir hacia la izquierda. Y aquí tenemos un menos. Y además, como M2 se mueve hacia la derecha, entonces aquí hay un más implícito, que no lo estoy poniendo. Aquí hay un más que no lo estoy poniendo. Ahora bien, recordemos la definición de la fuerza de fricción. Fricción es igual a la normal por el coeficiente de fricción, mío. Entonces tengo que averiguar la normal, ¿verdad? Aquí yo no he puesto la normal tampoco, porque como no estaba poniendo la fricción inicialmente, la normal va a ir siempre, valga la redundancia, normal a la superficie. Entonces tengo que dibujar aquí la normal. Ahora, ¿qué valor tiene la normal? Tengo que calcularlo, no lo conozco. Entonces, para eso hacemos sumatoria de Profe, fuerzas en... Sí, la normal no sería la fuerza que estaría en el eje Y, negativo, no, pero con el símbolo cambiado, digamos, como la sumatoria de fuerzas no debería dar cero en el eje Y. ¿sí? Entonces significa que la fuerza normal es la única que tenemos en el eje Y positivo. ¿Es cierto? Entonces la fuerza debería ser el símbolo contrario de la fuerza negativa que tenemos en el eje Y negativo. Exacto, es correcto, sí. Entonces, lo que acaba de decir el compañero es esto. Tenemos la normal para acá y en el eje Y el único valor que tenemos es el peso en el eje Y, ¿verdad? Entonces, a mí particularmente me gusta hacerlo de esta forma. Hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, sería normal menos el peso en Y, que sería M2G por el coseno de 30 grados, que me daría este PY que está acá. Y esto es igual a 0. ¿Qué fue lo que dijo el compañero? Signo inverso de esto que está aquí. Entonces me queda que la normal es igual a M2G por el coseno de 30 grados. Esto llega a un punto en el cual ya uno lo hace automático. Básicamente ni siquiera tiene que, o sea, uno ve el sistema y uno dice, bueno, ya sé que tengo una normal, el único valor en Y es el peso en Y, por lo tanto, yo sé que esto es M2G por el seno de, sí, por el coseno de 30, o el seno de 60, y listo, se pone a calcular, incluso hacer este paso a veces es innecesario, uno simplemente lo sustituye acá y ya está. Pero bueno, estamos en un problema introductorio, entonces vamos pasito a pasito. Ok, seguimos con esa ecuación de ahí arriba. Aquí esta la tengo que terminar de trabajar un poco más. Voy a agarrar a partir de esta ecuación que está acá, voy a sustituir Px y fricción y normal, de manera que me queda tensión menos mg por el seno de 30 menos mg por el coseno de 60 por el mu, que es fricción, y esto es igual a M2 por A2. Entonces, ahora sí, ya tenemos dos ecuaciones. El problema es que no tenemos dos incógnitas, tenemos tres incógnitas. Tenemos la tensión, tenemos la aceleración 1 y la aceleración 2. Ahora, esto es una tontería. ¿Por qué? Porque aceleración 1 y aceleración 2 tienen que ser iguales. Cualquier valor de M1 se traslade hacia abajo, M2 se va a trasladar hacia arriba. Esto es, y esto se asume siempre y cuando las
siempre y cuando la cuerda no tenga masa y no sea elástica. En el momento en el que en vez de tener una cuerda tenemos una liga, ya todo cambia. Pero en este caso, asumimos que la cuerda no tiene masa, que la cuerda es perfecta, no se estira, y por tanto yo puedo decir que la aceleración 1 y la aceleración 2 son iguales. Profe, Sí, es que usted, bueno, en la normal puso que se multiplicaba por el coseno de 30 y arriba puso que es 60. vamos a ver lo que dije mal. A ver, M2G por el seno de 30, eso está bien. Aquí dije M2G por el cos de 30. Sí, esto, sí, perdón. Es el problema de ponerme a hacer los dos ángulos y ya después se me enreda cuál es cuál. Seno de 30, coseno de 30. Está bien. Gracias. Ah, ok, Ok. entonces, profe, lo que está en el PX, digamos, después del igual, 60 grados. Esto es coseno de 60 grados, sí. Ah, Son sí, igual. después del igual, Sí, esto es igual. Usted lo podía usar indiferente. que El es problema es que, dependiendo del ángulo que escojamos. exacto. El hecho de haber puesto los dos ángulos yo aquí ya me enredó. Por eso uno escoge uno y ya se casa con ese y listo. Pero si uno se pone a jugar con los dos, entonces se le puede hacer un enredo, que es lo que me acaba de pasar a mí. Pero dependiendo de cuál escojan ustedes, entonces se puede usar uno o Gracias, el otro. profe. Ok, entonces ahora sí, ya resolvimos una de las incógnitas. Las aceleraciones tienen que ser iguales para ambas masas. Y ahora tenemos que resolver la otra incógnita, que es la tensión y la aceleración. Lo que voy a hacer es eliminar tensiones. Es lo más sencillo. Entonces, para eliminar tensiones, lo que puedo hacer es, a esta ecuación que está acá, le resto esta. ¿Alguien dijo algo? No. Ok. Entonces, para resolver este sistema, son dos ecuaciones, dos incógnitas. Voy a borrar esto. Voy a ponerlas aquí, las dos ecuaciones. Me queda tensión menos M1G es igual a menos M1A. Y aquí tengo tensión menos M2G seno de 30 menos M2G cos de 30. Voy a poner el mu aquí adelante. Mu. Y esto es igual a M2A. Vean que incluso M1 y M2 son iguales, ¿verdad? Entonces ahí uno puede simplificar un montón de cosas. Pero vamos a dejarlo la manera más general posible. Ok. Entonces, como les decía, estas son las dos ecuaciones. Tenemos dos incógnitas, T y A. Y ahora lo que voy a hacer es, a esta ecuación le voy a restar esta otra. Entonces me queda T menos T, que se cancela. Me queda menos M1G más M2G seno de 30 más mu M2G coseno de 30. Y esto es igual a M2, lo estoy restando, ¿verdad? Entonces me queda menos M1 más M2, paréntesis, por A. Vean que al restar esta menos esta, aquí me queda un menos, que vamos a tener menos M1 menos M2, y además sacar factor común la aceleración. Entonces vean que ya ahora todos son conocidos, ¿verdad? Yo puedo agarrar y despejar para A. Entonces A va a ser igual a M1G más, perdón, menos M1G más M2G por el seno de 30 más mu M2G por el coseno de 30 grados. Y esto todo dividido entre M1 más M2.
Ahora que había un menos, entonces le voy a dar vuelta a los signos. Entonces este me queda más, este me quedaría un menos y este me queda menos. Entonces vean qué es lo que dice aquí esta ecuación. Que la aceleración va a ser igual a el peso que me está haciendo, el peso de M1 que me está haciendo el movimiento hacia la derecha, menos lo que me pueda generar el peso de M2 menos la fricción. Y bueno, se divide entre M1 y M2 para que me queden en unidades de aceleración, que sería la masa total del sistema. De hecho, bueno, esto lo puedo simplificar más. Sabemos que M1 es igual a M2. Entonces voy a simplificar esto y me queda que la aceleración va a ser igual a, puedo sacar G a factor común, puedo sacar las N a factor común. Entonces me queda M por G, 1 menos el seno de 30 menos mu coseno de 30. Y todo esto entre 2m. Entonces se me cancelan las m's y me queda que a va a ser igual a g menos 1 de seno menos seno de 30 grados menos mu coseno de 30 grados. Y esto dice que me da 0,33 metros por segundo al cuadrado. Sí, ¿Verdad? Es que usted lo que hizo fue restar ecuaciones, todo bien, pero ¿verdad que yo pude haber agarrado esta ecuación de tensión menos M1G es igual a menos M1A y despejar para T? sí, sí. Son formas de resolver sistemas de ecuaciones, se puede hacer de cualquier manera. A mí me gusta particularmente sumar y restar ecuaciones, o me gusta dividir ecuaciones también, esta es otra opción que me parecen sencillas. En este caso la resté, pero sí, como dice el compañero, usted pudo haber despejado para T, sustituir T aquí y le queda lo mismo. Muy bien, ya conocemos la aceleración, 0,33, y ahora yo lo que voy a hacer es que sustituyo en esta ecuación de acá, que es más corta, es más sencilla, y obtengo el valor de T. Entonces me queda que T es igual a menos M1 por A más M1 por G. Entonces, me quedaría que la tensión va a ser igual. M1 es 10, la aceleración me dio 0,33, entonces me queda 3,3 negativo. Y M1 es 10 y G es 9,8, entonces 98. Esto sería entonces 94,7 newtons. Hay en el chat, hay cosas en el chat, perdón, no me había dado cuenta. ¿Alguien ve algo? Sí, yo veo bien, todo bien. Entonces, Brainer es el del problema. Sí. Bien, este problema es un problema sencillo, es un problema que tardé 40 minutos en hacerlo, pero se hace en 10 o menos. Profe, Sí, es que no me quedó claro lo último. Es lo último, lo de la tensión. agarré esta ecuación de acá Ujú. y la despejé y metí este valor de 0,33 acá y metí los valores de M1. Ah, ok. Es que es 9,8 lo que dice ahí. Sí, Ah, ok. aquí. Sí. Aquí es 9,8 por 10, entonces 98. Ah, ok. Esto es 98 y me da 94,7.
Ah, ok. Gracias. Entonces, les decía, esto es un problema muy fácil, esto es un problema que se hace en menos de 10 minutos. Yo tardé 40 minutos porque lo estoy explicando paso a paso, porque me devolvía, pero ustedes tienen que aspirar a que este problema se hace en menos de 10 minutos máximo, ¿de acuerdo? Entonces, son cosas que se agarran con la práctica, pero que tienen que hacer bastante seguido. ¿Alguna duda con este problema?